Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a este su espacio Catolicismo para Todos, en el cual estamos conociendo más nuestra fe de una manera un poco más sencilla, para que pues todos la podamos entender y sepamos en dónde estamos parados, sepamos por qué somos católicos, por qué creemos lo que creemos, por qué decimos lo que decimos, ¿sí? La vez pasada, así como breve introducción, hablábamos un poco sobre lo que es tener fe, para lo que un católico es tener fe, y en resumidas cuentas pues es creer en Dios, y aparte de creer en Dios pues confiar en Él y confiar en su palabra, confiar en las verdades que Él nos ha revelado y creerlas. ¿Y cuáles son esas verdades que Él nos revela? Pues las encontramos en dos lugares, en dos fuentes, que es a través de la tradición y a través de la Biblia. A las dos las consideramos palabra de Dios. Una es la palabra de Dios no escrita, que es la tradición, la sagrada tradición, y la otra fuente es la palabra de Dios escrita, que la encontramos en la Biblia. Y hoy vamos a comenzar a explicar un poquito sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios escrita. No vamos a profundizar tanto porque pues sí nos llevaría muchísimo tiempo, son años y años de estudio lo que uno requiere para saber más sobre la Biblia, para conocerla muchísimo más a fondo. Y pues hoy nada más vamos a estar dando una pequeña introducción, algunas generalidades sobre la Biblia, qué dice, qué hay adentro, cómo está dividida. Y pues vamos a estar hablando un poquito de eso el día de hoy, sobre la palabra de Dios escrita, sobre la Biblia. Yo creo que a raíz de esto vamos a hacer un pequeño curso bíblico también a través de estas transmisiones, pues para profundizar un poco más sobre la palabra de Dios escrita, sobre la Biblia, porque es un tema que es muy interesante, es muy importante para nosotros los católicos. Entonces yo creo que vamos a estar organizando algo así, pero por lo pronto vamos a comenzar a conocerlo un poquito más en este pequeño espacio, y pues comenzamos con la Biblia. Muy bien, pues comencemos por la palabra misma, por la palabra Biblia, la cual se deriva del griego biblos, biblios, no sé la verdad cuál sea su pronunciación correcta, pero significa libros esta palabra griega, de ahí se deriva la palabra Biblia. Por lo tanto podríamos decir que en la Biblia tenemos una pequeña biblioteca, una colección de pequeños libros, o de libros, algunos más extensos que otros, pero en cuanto a la palabra, pues eso significa libros. La palabra de Dios en la Biblia es muy interesante y a la vez es un poco compleja de entender, o muchas veces por eso nos alejamos de ella, porque es un poco compleja de comprender, porque pues cubre acontecimientos que se narran pues durante 2000 años. O sea, estos son acontecimientos. En la Biblia encontramos acontecimientos que se narran durante 2000 años. La redacción como tal tardó aproximadamente 1200, 1300 años, y pues es algo impresionante. Imagínate tú que en un mismo libro encuentres palabras de personas que vivieron o que hablaron con 1300 años de diferencia. O sea, es algo sorprendente que en un mismo libro encontremos pues los testimonios, las vivencias, lo que vivieron personas a lo largo de estos años, en 1200 a 1300 años,
que fueron los que estuvieron inmiscuidos o, por así decirlo, estuvieron presentes en la escritura de la Biblia. Bien, la Biblia se divide en dos partes, son dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, así lo llamamos. El Antiguo Testamento está conformado por 46 libros y el Nuevo Testamento por 27 libros, lo que nos da un total de 73 libros. La Biblia está conformada por 73 libros, divididos así. En el Antiguo Testamento tenemos 46 libros y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. ¿Qué encontramos en cada una de estas grandes partes? Básicamente en el Antiguo Testamento estamos encontrando está la antigua alianza, está la preparación para la venida del Mesías, y en el Nuevo Testamento pues encontramos ya la nueva alianza, ya sellada con la sangre de Cristo, y pues es a partir de Cristo, pues son los hechos narrados a partir de con Cristo para adelante, ¿sí? Es el antes y es el después. En el Antiguo Testamento tenemos el antes de Cristo y en el Nuevo Testamento tenemos el después de Cristo, ¿sí? A partir de Cristo. Pero, ¿qué encontramos en la Biblia? Como les comentaba, pues son 73 libros. ¿Qué encontramos a lo largo de estos 73 libros? Básicamente, ¿cuál es la idea central de este libro? Pues podríamos decir que es, o no podríamos decir, sino que es, realmente creemos que es, pues es la historia de la salvación, así comúnmente la llamamos, porque es es una revelación que se fue realizando paulatinamente a través de diversos mediadores y que, como les comentaba, pues tienen su perfección en Cristo Jesús, y aquí nos narra esta historia de la salvación que les comento. Se nos cuentan las obras maravillosas que Dios realizó para su pueblo y la respuesta que los hombres han tenido y hemos tenido, y que esta respuesta que le hemos ido dando a Dios a lo largo de la historia. En la Biblia encontramos pues la palabra de Dios a lo largo de esta historia, lo que Dios nos ha comunicado a nosotros como a su pueblo y cómo el pueblo le ha respondido a Dios. Por lo tanto, podríamos decir que los protagonistas de este libro sagrado son Dios y el hombre. Dios que nos habla y actúa realizando la salvación, y el hombre que escucha y que vive esta salvación, ¿sí? Entonces aquí encontramos la narración de estos hechos, de estos acontecimientos, y que son la historia de nuestra salvación. Ahorita les voy a comentar lo que no hay en la Biblia, porque hay un poquito de contradicciones ahí que nos hacen saber a nosotros como católicos y que nosotros nos confundimos también. ¿Quiénes escribieron la Biblia? La Biblia la escribió Dios a través de hombres de carne y hueso, como tú me estás escuchando, como yo. Dios se valió de estos hombres para escribir la Biblia, para dejar plasmado lo que Él quería que nosotros supiéramos. Pero, bueno, no fue como que Dios poseyó a estas personas y los utilizó nada más para escribir, o sea, que estas personas se fueran de sí y completamente fuera Dios el que estuviera ahí escribiendo, sino que pues él se valió de los hombres, de verdaderos autores hombres que pusieron todas sus capacidades para la composición de estos libros, pero como les digo, no para que fueran simples taquígrafos de lo que Dios estaba dictando, sino que respetó la personalidad. Dios respetó esa personalidad de cada una de estas personas, respetó el idioma que tenían estas personas, la originalidad literaria con la que escribían estas personas. Por lo tanto, cada uno de ellos dejó en estos escritos un sello propio y un matiz particular. Estos hombres en la tradición ya después los llamamos o los conocemos como los hagiógrafos o los escritores sagrados. Entonces, tenemos que Dios a través de los hombres fue escribiendo o fue inspirando a estos hombres para que se escribiera la Biblia, para que se fueran quedando por escrito todos estos acontecimientos. Y por estos factores que les comento, de que cada uno le imprimió su originalidad literaria, su sello propio, su matiz particular, viene un gran problema, porque luego nosotros queremos leer la Biblia como si todo estuviera escrito
pues sí, como un libro normal de esos que compramos en una librería, el cual el autor pues tiene un tema y lo va desarrollando a lo largo del libro, y todo o sea, es muy, muy entendible, muy fácil, porque fue una sola persona la que lo escribió. En este caso tenemos muchos autores que participaron en la escritura de la Biblia. Cada uno de los autores tenía estudios diferentes, tenía una vida diferente a la de los otros. Algunos eran desde muy estudiados hasta muy, o sea, un pastor que escribió ahí lo que Dios le inspiraba. Entonces son muy diversos autores, pero todo lo interesante también está en que todos estos autores, toda la Biblia está centrada en un mismo tema. No es que todos tengamos un tema diferente, sino que todo está unido, todo es una unidad, nada está separado por nada, nada se contradice por nada. Entonces, nada más que aquí viene la dificultad que les comentaba, que a veces por eso nos alejamos de ella, de que vemos en un libro que dice unas cosas y las dice de una manera, y luego vamos a otro libro y dice otras cosas de otra manera. Entonces nos sacamos de onda y decimos, chirrión, y luego ¿por qué acá me decía esto de esta forma? ¿Por qué acá me dice esta otra cosa de esta otra forma? Pero ahí es donde no tomamos en cuenta todo este tipo de factores, de los diferentes autores, diferentes épocas en que se escribió. Como les digo, pues hay 1300 años de diferencia entre el primer escritor y el último que terminó con el último libro de la Biblia. Entonces hay muchísimos factores para estudiar y para comprender antes de acercarnos a estudiar más a fondo la Biblia. Y de aquí se desprende pues otro tema interesante, que son los géneros literarios. Los géneros literarios pues son varios. Nos dice el Dei Verbum que los géneros literarios son los modos de hablar de que se sirven los escritores de una determinada época para expresar sus pensamientos. Entonces es la forma en la que hablaba esta persona, la forma en que Dios inspiraba a esta persona, y esta persona, a través de sus sentimientos, de su forma, de sus conocimientos que él tenía, pues lo expresaba. Entonces, dentro de la Biblia, pues hay muchos géneros literarios, hay muchas maneras especiales de decir las cosas, de narrar los acontecimientos, y pues es muy importante conocer en qué género literario está escrito algún pasaje para poder entender lo que el autor quiere realmente decir ahí, lo que nos quiere, pues sí, lo que nos quiere decir, lo que nos quiere comunicar. Cada libro pues tiene su propio género, pero también aparte dentro de cada género, de cada libro, hay algunas otras formas literarias que lo integran. Por ejemplo, dentro de algún género literario, digamos en algún evangelio, por ejemplo, pues en el mismo evangelio tiene parábolas, tiene relatos históricos, tiene muchas formas literarias diferentes dentro de un mismo género literario. Esto ya son cuestiones de personas que saben de esto, que estudian las formas literarias, los géneros literarios. Uno es aficionado nada más, que conocemos lo que hemos estudiado por ahí un poquito, pero pues son muchos los géneros literarios, las formas literarias con las que se valen estos autores para hacernos entender algunos mensajes. Les pongo un ejemplo. Muchas veces nos dicen que la Biblia exagera en muchas cosas, que pues sí, hay muchos ataques hacia los creyentes sobre la Biblia. Pero imagínense ustedes que hay algún día un accidente, ¿verdad? Digamos que pasa un accidente en la calle y un niño está presente. Entonces él, al estar viendo todo eso, pues él se asombra, ¿verdad? Ve toda la gente que se acerca, a los policías, la tragedia, no sé, que haya alguna persona tirada o algo. Este niño, ¿ustedes cómo creen que va a narrar esta noticia? Él no la va a narrar con así como un oficial que tiene la tarea de especificar los datos, quién pasó primero, quién después, quién tuvo la culpa, qué es lo que pasó, la hora, la fecha, checar cámaras, todo eso. El niño no va a narrar todo ese acontecimiento que él vio, que él vivió, no lo va a narrar igual que este oficial, no lo va a narrar igual que un periodista, que igual a lo mejor le mete hasta cosas para llamar más la atención, no lo va a narrar igual que otra persona, un viejito que estaba por ahí. Este niño va a narrar esa historia pues como él lo vivió, o sea, él lo vivió y va a ir con su mamá. No, mamá, fíjate que pasó este accidente y luego se acercaron como miles de personas y estaban ahí, luego pues estaba pues muy asustado. Este niño lo que está narrando es lo que él sintió, lo que él estaba sintiendo en ese momento.
Él no estaba preocupado por datos históricos, él no estaba preocupado por datos de cuántas personas realmente estaban ahí, sino que él decía, pues es que había cientos de gentes, cuando en realidad a lo mejor eran 20 nada más. Entonces este niño narraba lo que él estaba viviendo, lo que él lo vivió, como él lo vivió, como él lo sintió. Igual pasa en la Biblia, los autores, los hagiógrafos, los escritores sagrados, ellos narraban los acontecimientos desde su perspectiva, desde cómo ellos estaban viviendo las cosas, como les comentaba, desde pues sí, desde sus condiciones que ellos tenían en sus vidas, ellos escribían también a su forma de, como les digo, de estudios. No todos tenían los mismos grados de sabiduría de la vida y todo, pero inspirados por Dios, expresaban todos estos acontecimientos y los ponían por escrito. Entonces, hay que tener en cuenta mucho esto sobre los autores, sus vidas, que eran muy diferentes de todos estos autores, los géneros con los que se escribieron. Tenemos géneros de épicas batallas, tenemos oraciones, tenemos poemas, tenemos relatos históricos, tenemos muchas metáforas, tenemos muchas parábolas, tenemos muchísimas cosas dentro de la Biblia. Por lo tanto, pues siempre hay que prestar muchísima atención. Y con esto pues les quiero aclarar que la Biblia no es un libro científico. ¿Por qué? Porque muchos nos atacan ya últimamente de que, pues si Dios creó la Tierra en 6 días, pues es físicamente imposible, es científicamente imposible, que si creó al hombre y a la mujer del barro, que pues científicamente dicen que la humanidad tiene no sé cuántos miles y miles de años y que Adán y Eva tienen tantos. Entonces, en la Biblia no nos quiere dar datos científicos de todo, no nos quiere dar cosas, no nos quiere enseñar filosofía, no nos quiere enseñar historia, no nos quiere enseñar pues tantas cosas. La Biblia no es un libro aquí es a lo que voy, la Biblia no es un manual de ciencias naturales en donde vayamos a buscar cómo se formó el mundo, cómo se formó el ser humano, cuántos años tiene de existencia, pero como dice San Agustín, bueno, esta es la frase con la que quisiera que nos quedáramos el día de hoy. San Agustín nos decía que Dios nos ha hablado no para decirnos cómo están los cielos, sino cómo se va al cielo. Entonces la Biblia es eso, la Biblia nos está diciendo cómo ir al cielo, no cómo está formado el cielo. De eso se encargan otras áreas como la ciencia, que es otro tema también muy interesante, la relación que hay entre la ciencia y la fe. Muy interesante, por cierto, también, que igual lo vamos esperemos abordarlo un poquito más adelante. Pero la Biblia es esto, o sea, dice San Agustín, Dios nos ha hablado no para decirnos cómo están los cielos, sino cómo se va al cielo. Entonces, en la Biblia no vamos a encontrar un libro científico, un libro de ciencias naturales en el que vamos a encontrar cómo exactamente se formó todo el universo. No vamos a buscar ahí un libro de historia en el que vayamos fechas exactas, donde encontremos acontecimientos exactos, así tal cual, al pie de la letra, sino que es eso, o sea, como les comentaba, es la historia de la salvación, es una historia para nosotros, para nuestra salvación, en la que no vamos a encontrar todo este tipo de cosas. Con eso nos tenemos que quedar, de que no hay que dejarnos llevar también por estas personas que malintencionadamente o que igual no tienen el conocimiento, no saben este tipo de cosas, y toman la Biblia literal, o sea, toman todo lo que hay en la Biblia literal, y es ahí donde vienen las confusiones. Entonces hay que saber, como les comentaba, todo este tipo de cosas de los autores, los géneros literarios, las formas de expresarse de estas personas. Y pues ya casi para culminar, pues espero que se queden con eso, muy grabado y que tomen en cuenta al momento de acercarse a la lectura de la Biblia. Ya por último, ya para concluir en esta pequeña sesión, vamos a dar un pequeño resumen de lo que hoy traté de explicar. Espero que me haya explicado de la forma correcta, que me hayan entendido y no les haya generado más dudas, si es que no las tenían y ahora ya las tienen. Entonces, pues decíamos que, ahora como breve resumen, que la Biblia significa libros. De otras formas en que podemos nombrar a la Biblia es Sagrada Escritura, Palabra de Dios escrita, la Palabra de Dios,
pero pues básicamente es eso, ¿sí? La Biblia significa libros, la conocemos como Sagrada Escritura, como Biblia simplemente, palabra de Dios. El autor divino, la causa, el origen de la Biblia, pues es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Que valiéndose de hombres, utilizó a estas personas, a los cuales son pues los autores humanos literarios, a los cuales conocemos como agiógrafos, que fueron, como ya sabemos, fueron múltiples, fueron muy variados, algunos son anónimos, seudónimos. El contenido de la Biblia pues es la historia de la salvación, que nos quede muy claro eso, que es la historia de la salvación, con su centro y culmen en Jesús. No hay otra cosa y no vamos a encontrar datos científicos, no vamos a encontrar un curso de historia ahí adentro, no vamos a encontrar un curso de filosofía, sino que esto es la historia de la salvación, que tiene su centro y su culmen en Jesús. La finalidad, pues como ya les comentaba, es para nuestra salvación, es para, como decía San Agustín, para conocer cómo se va al cielo, ¿sí? Las características principales de la Biblia es que pues, la literatura emplea distintos géneros literarios, son testimonios de fe basados en la historia, basados en la historia interpretada a través de estas personas, como les comentaba, y además pues es la presencia viva de Dios que nos habla y nos participa de su vida, y la tenemos todo aquí en esta Biblia, que realmente les digo que dejamos pasar mucho, no sabemos lo valioso que tenemos en la Biblia y la tenemos ahí arrumbada, nada más la tenemos abierta ahí en nuestra casa, a lo mejor para que nos dé suerte o no sé para qué la tengamos abierta, pero pues es más efectiva si nosotros la leemos, si la tenemos, si la practicamos, si la leemos, si la conocemos, es mucho más la presencia de Dios que vamos a tener si la utilizamos. Decíamos también que está dividida en dos grandes partes, que es el Antiguo Testamento antes de Jesús y el Nuevo Testamento a partir de Jesús, ¿sí? El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento 27. Las fechas de composición, pues nunca vamos a saber la fecha así exacta, pero nos damos una idea a través de varios estudios que pues las personas a lo largo de los años han estudiado en las culturas, a los escritos, tantas cosas que se tienen que estudiar para saber esto, pero pues no, la fecha exacta nunca la vamos a saber. Tenemos la idea de que fueron las fechas de composición, empezaron a partir de hace algunos 1300, 1200 años, en los siglos X. El Antiguo Testamento se escribió alrededor del siglo X al primero antes de Cristo, y el Nuevo Testamento pues se comenzó a escribir a partir del primer siglo, por ahí después de Cristo, algunos años después, y se terminó de escribir igual en el primer siglo, por ahí en el 95, 96 más o menos. Como les digo, a lo mejor nunca vamos a saber la fecha exacta, así de que, no, pues empezó a escribir el 5 de julio de hace 1500 años, ¿verdad? Pues no, o que se terminó de escribir el 10 de enero del año 97, pues no, eso creo que va a ser prácticamente imposible, pero pues tenemos la idea y tenemos los datos suficientes para saber que fueron alrededor de esas fechas. Y pues las lenguas en las que fueron escritas, que creo que no lo comenté, pero fueron tres principalmente. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, en arameo y en griego está escrito también el Nuevo Testamento, ¿sí? Y pues son los datos básicos que como católicos debemos de saber. Esto es lo fundamental, así fundamental, que tengamos muy presente. Como les comento, espero en Dios poder hacer algún tiempito para iniciar con un pequeño curso bíblico en el cual comencemos a profundizar más en la palabra de Dios, a conocer un poquito más, sobre todo pues sí, porque hay muchísimas cosas que quedan al aire y que no podríamos resolver en este pequeño espacio en el cual estamos, como les he venido haciendo saber, conociendo nuestra fe en general. Entonces, si nos quedamos solamente en la Biblia, pues vamos a dejar de conocer muchísimas otras cosas de nuestra fe. Por eso vamos a comenzar, yo creo que muy pronto, con un pequeño curso bíblico a través de estas transmisiones, para ir adentrándonos más al mundo bíblico, al mundo de la Biblia. Y por mi parte, pues sería todo el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, por ahí en Instagram, en Twitter, en Facebook,
en YouTube. Por ahí van a encontrar estos audios y los otros de nuestros demás compañeros que están con estos programas. Por ahí los miércoles está Catholiceros Time, que estoy yo y Ángel. Por ahí estamos hablando sobre algunos temas varios. Y Sam, que está los miércoles también a las 10 de la noche se sube su transmisión, está su transmisión, y después la podemos encontrar en YouTube para que la podamos escuchar. Síganos por ahí en las redes sociales, como ya les comentaba, apoyen estos proyectos, estas transmisiones, ya poco a poco se irán integrando más programas a estas transmisiones para que las escuchen, para que estén al pendiente. Y pues saludos para todos, bendiciones, que estén muy bien, y cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacérmelo llegar, pues con todo gusto aquí estoy a sus órdenes para responderles y para aclarar dudas. Hasta luego y nos estamos viendo la próxima semana. En las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil, cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá, cantan con Colombia, católico soy, latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.